Así pasó Roma de ser una pequeña república a convertirse en el imperio que mandó sobre el Mediterráneo. Hoy, en Cuadernos de la Historia. Si pensamos en la palabra imperio, es casi imposible que no se nos venga a la cabeza la imagen de Roma. Su legado está por todas partes, en el derecho, en la política, en nuestra lengua. Pero, ojo, que Roma no nació siendo ese coloso. Empezó como una ciudad-estado más bien modesta. Hoy vamos a meternos de lleno en esa transformación increíble. El camino, largo y muchas veces sangriento, que convirtió una república de ciudadanos en un imperio destinado a gobernar el mundo conocido. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar. ¿Cómo es posible un cambio tan brutal? ¿Qué pasó por dentro y por fuera para que todo saltara por los aires? Es que esta es, sin duda, una de las historias más fascinantes que existen sobre la naturaleza del poder. Para no perdernos, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Empezamos con el nacimiento de la República, luego vemos su expansión imparable, analizamos la crisis que todo eso provocó, hacemos una parada obligatoria en la figura de Julio César y terminamos con Augusto, el que diseñó el nuevo sistema imperial. Venga, vamos al lío. Muy bien, pues vamos al principio de todo. El viaje de Roma arranca con una auténtica revolución. Echaron a sus reyes y se inventaron un sistema político nuevo con una única obsesión: evitar por todos los medios que el poder volviera a caer en manos de una sola persona. Y a ver, ¿qué era eso de la república para los romanos? Pues en esencia era un no rotundo a la monarquía. La idea era muy clara: repartir el poder. Un trozo para los magistrados, que se elegían cada año. Otro para las asambleas de ciudadanos. Y otro, muy importante, para la élite del Senado. Un delicado juego de equilibrios. Y aquí están sus tres grandes pilares. Fijaos, no había un presidente, sino dos cónsules. ¿Para qué? Pues para que se vigilaran entre ellos y se pudieran vetar. Luego estaba el Senado, que era como el consejo de sabios de la élite, el que daba estabilidad. Y por último, las asambleas, la voz del pueblo. La clave de todo es que estas tres piezas se controlaban unas a otras. O bueno, esa era la teoría, ya veremos qué tal funcionó en la práctica. Pero que nadie se piense que esto era una democracia idílica. Para nada. Durante siglos, Roma vivió una tensión interna brutal, la lucha de órdenes. Por un lado, los patricios, la aristocracia que lo controlaba todo. Y por otro lado, los plebeyos, la gente de a pie. Los plebeyos, a base de protestar y negociar, fueron arrancando derechos clave, como tener sus propios representantes, los tribunos. Y aquí viene lo curioso. Esta pelea constante, en lugar de romper Roma, la hizo más fuerte, más flexible. Creó una cultura de pacto y adaptación que fue clave para todo lo que vino después. Y con esa maquinaria interna ya más o menos engrasada, Roma empezó a mirar hacia afuera. Arranca la segunda fase, una expansión militar sin piedad. De ser una potencia más en Italia, va a pasar a tutear a los gigantes del Mediterráneo. El momento que lo cambia absolutamente todo son las guerras púnicas contra su gran rival, Cartago. Fueron 3 guerras salvajes a lo largo de más de un siglo. En la primera, Roma, que era una potencia de tierra, tuvo que aprender a construir una flota desde cero. En la segunda, casi la borran del mapa cuando Aníbal les metió el miedo en el cuerpo cruzando los Alpes. Y en la tercera, sencillamente, aniquilaron a su enemigo para siempre. La victoria fue tan total que lo cambió todo. Después de Cartago, cayeron Grecia y buena parte de Hispania. El resultado fue este. Roma se quedó sola en la cima. Era la única superpotencia. El Mediterráneo, que era el centro del mundo conocido, se convirtió en lo que ellos llamaban el Mare Nostrum, nuestro mar. Era literalmente un lago romano. Y aquí llegamos a la gran paradoja de esta historia. Porque todo ese éxito, todas esas conquistas, fueron el veneno que empezó a pudrir la República por dentro. Es que el sistema, con sus cónsules anuales y su senado, estaba pensado para gobernar una ciudad, no un imperio. Las instituciones se quedaron pequeñas y empezaron a romperse por todas partes. Fijaos en las grietas que aparecieron. 1. La riqueza de las conquistas no se repartió. Se la quedaron unas pocas familias de la élite. La desigualdad era brutal. 2. Los campesinos, que eran la base del ejército, se pasaban años fuera luchando. Cuando volvían, sus tierras habían sido absorbidas por los grandes terratenientes. Y lo peor de todo, cuando alguien, como los hermanos Graco, intentó arreglarlo, la élite respondió con violencia. Los asesinaron. Se había cruzado una línea muy peligrosa. La política en Roma ahora también se hacía con puñales. Y en medio de este caos, otro cambio fundamental: el ejército. El general Cayo Mario, al ver que no encontraba suficientes soldados propietarios, abrió el reclutamiento a los más pobres. Esto creó ejércitos profesionales, sí, pero con un cambio de mentalidad radical. La lealtad del soldado ya no era para la República.
era para su general, que era quien le pagaba, le prometía botín y sobre todo unas tierras al jubilarse. El resultado de esto era inevitable. Generales como Sila hicieron lo impensable: marchar con sus legiones sobre la propia Roma para imponer su voluntad por la fuerza. Se rompió el último tabú. El ejército pasó de ser el protector de la República a ser el arma de los hombres más ambiciosos, y así Roma se hundió en una espiral de guerras civiles. Y en este contexto de crisis total, aparece la figura que lo va a llevar todo hasta las últimas consecuencias: Cayo Julio César. Un político y militar brillante que vio las grietas del sistema y supo cómo explotarlas mejor que nadie. Esta frase mítica marca el momento exacto en que ya no hay vuelta atrás. Al cruzar el río Rubicón con su ejército, César estaba cometiendo un acto de rebelión directa contra el Senado. En la práctica, estaba declarando otra guerra civil. La República, como se conocía, estaba sentenciada. Su camino hacia el poder fue una obra de arte estratégica. Primero conquistó la Galia. De ahí sacó fama, una fortuna increíble y un ejército de veteranos que le era leal hasta la muerte. Después usó ese ejército para cruzar el Rubicón y aplastar a sus enemigos. Y finalmente dio el golpe de gracia. Se hizo nombrar dictador perpetuo, o sea, dictador para toda la vida, concentrando todo el poder en sus manos y reventando la esencia de la República. Un grupo de senadores desesperados creyeron que la única solución para salvar la República era matarlo. Y lo hicieron. Pero la ironía es terrible. Su magnicidio no salvó nada. Al contrario, desató la última y más sangrienta oleada de guerras civiles, que fue la que enterró definitivamente el viejo sistema. Y con esto llegamos al acto final. El heredero de César, su sobrino nieto Octavio, aprendió muy bien de los errores de su padre adoptivo. Él no iba a cometer la torpeza de presentarse como un rey, iba a ser mucho más astuto. La última guerra civil fue entre Octavio y su antiguo aliado Marco Antonio, que se había unido a la reina Cleopatra de Egipto. Se jugaron el todo por el todo en la batalla naval de Actium. Ganó Octavio, y con esa victoria se acabó la partida. Se convirtió en el dueño absoluto del mundo romano. No tenía rivales. Pero aquí está la jugada maestra. En lugar de llamarse rey Octavio, ahora con el título de Augusto, se inventó el Principado. De cara al público, la República se había restaurado. Seguía habiendo cónsules, senadores, todo parecía igual. Pero en la práctica, él controlaba el ejército, las finanzas y las provincias clave. Era un emperador con disfraz de republicano, un primer ciudadano que mandaba más que nadie. Y este nuevo sistema trajo lo que una Roma agotada por un siglo de guerras civiles anhelaba más que nada: paz y estabilidad, la famosa Pax Romana. A cambio de concentrar el poder, Augusto ofreció un ejército profesional defendiendo las fronteras, una administración que funcionaba y una red de infraestructuras que unía al imperio. El trato era claro: orden a cambio de poder. Y el legado de ese mundo que se construyó entonces es innegable. Nuestro derecho bebe directamente del romano. Nuestra lengua, el castellano, es una hija del latín. Y nuestro modelo de ciudad, con sus plazas y servicios, es heredero del suyo. Somos, en muchos sentidos, hijos de Roma. Al final, toda esta historia nos deja una pregunta fundamental en el aire. El paso de una república caótica a un imperio ordenado fue en el fondo un intercambio. Se cambió libertad por seguridad, poder repartido por poder concentrado. Y esa disyuntiva, ese eterno debate, ¿es solo una lección de historia o es una conversación que de distintas formas seguimos teniendo hoy en día?